Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos con el gusto de siempre saludándoles el abogado Fernando Yáñez, su servidora Daisy Espinosa Carrillo, y el día de hoy nos engalanamos con la grata presencia de un abogado muy distinguido, maestro, y bueno, pues evidentemente muy conocido por todos los ciudadanos hidalguenses. Él es nuestro muy querido maestro José Alfredo Sepúlveda Fayad, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en nuestro estado. Maestro, un placer tenerle aquí. No, el placer es mío de que me den la oportunidad de estar interactuando con su auditorio. Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto. Maestro, vamos a comenzar porque usted nos platique un poquito acerca de la comisión. Es bien cierto que este programa pues es precisamente para que los ciudadanos tengan conocimiento práctico, ¿no? Por ejemplo, pues de derechos fundamentales, que en este caso son los humanos. Y bueno, en esta ocasión que contamos con su grata presencia, pues sería muy bueno que le platicara al auditorio qué es la Comisión de los Derechos Humanos, cuál es la finalidad. Platíquenos, maestro. Le agradezco mucho. Bueno, aquí lo importante es partir de que con la reforma del año 2011, la Constitución de la República reconoce como derechos humanos casi todos los derechos en México. Por lo tanto, lo que se llama ahora derechos humanos cubre lo que eran las garantías individuales en nuestra Constitución anterior. Eso hace que los derechos humanos se conviertan en una política de Estado. Esto es en el 2011, pero me voy a ir a 1992, cuando hay una reforma al artículo 102, apartado B de nuestra Constitución, en donde se funda un organismo constitucional autónomo que fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí mismo se ordena que en cada entidad federativa se forme un organismo igual, pero para atender las necesidades de los estados. Entonces, para defender los derechos tenemos los mexicanos y mexicanas dos posibilidades: irnos por la vía jurisdiccional, o sea, por los juzgados, y la otra vía es la no jurisdiccional, que es el sistema de defensores de derechos humanos en toda la República, que son las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces, las personas no solamente pueden decidir cuál de los dos caminos seguir, sino pueden seguir los dos caminos a la vez. O sea, pueden exigir sus derechos ante un juez y también pueden exigir sus derechos ante una comisión de derechos humanos. Al final, si no quedaron conformes al agotar todos los procesos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, cualquiera que haya terminado en las dos vías se puede ir al Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana que está en Washington, quien decide los asuntos que se irán a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica.
Increíble, maestro. Ese tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, es muy poco conocido, ¿no? O sea, todos sabemos nada más, por ejemplo, las instancias como locales, porque, por ejemplo, la comisión interviene más, hasta donde yo sé, por ejemplo, para casos de desaparición forzosa de personas, ¿sí? ¿No? Es entonces lo que usted comenta podría ser un buen ejemplo que aplica aquí, es decir, yo, por ejemplo, desaparece, bueno, no, yo no, alguien, ¿no? No, yo no. Hubo una desaparición forzosa de Juanito, ¿no? Entonces la familia, obviamente aquí a nivel, pues agota todos los recursos legales, ¿no? A nivel jurisdiccional, ajá, y no queda conforme. Entonces, es ahí cuando podríamos, la familia podría recurrir a esta comisión. A la Comisión Interamericana. Pero que sería, ¿qué, maestro? Como contra un recurso contra el Estado. Un recurso contra el Estado mexicano. Exacto. O sea, ahí no es en contra de determinada autoridad específica. No es contra un particular. No, es en contra del Estado mexicano. Entonces la comisión, que está en Washington, analiza el asunto y si le ve que tiene las características necesarias, lo manda a la Corte de San José de Costa Rica. Y cuando la Corte da una sentencia, es totalmente obligatoria para el país contra quien se dicta la sentencia, porque todos los países que se ha firmado, que son la gran mayoría de los países, Estados Unidos no lo ha firmado. ¿No? No, y Venezuela se salió de la convención para que no fuera juzgado, porque imagínense ahorita los venezolanos todas las demandas por violaciones de derechos que podrían hacer por el problema que tienen ahora en su país. Pero la gran mayoría, inclusive llega una sentencia de la de la Corte, y pide que se reforme la Constitución de un país. ¿Cómo fue, maestro, con el caso muy sonado? No recuerdo exactamente el año, de Radilla Pacheco. Ese ha sido el caso Radilla, famosísimo ya. En toda Latinoamérica. Fue el primero en contra del Estado mexicano, en donde pues tuvo que cumplir nuestro país con una serie de requerimientos que la propia Corte le impuso. Entonces sí fue un caso muy, muy importante. ¿Ese caso fue el que dio pauta a que se implementara el nuevo sistema de justicia penal? Considero que ese caso y otros casos además, en donde se probó que ese sistema acusatorio provocaba muchos problemas, provocaba injusticia, es que tenemos ahora nuestro nuevo sistema de justicia penal, que ahora se fueron al otro lado. O sea, es un sistema muy garantista. Yo no te voy a decir que eres culpable hasta que no te demuestro que eres culpable, pero ahora resulta que hay quejas populares diciendo que es más garantista para los que pudieran ser los que ocasionaron el delito que para quienes han recibido las causas de ese delito, ¿verdad?, de las víctimas. Entonces, inclusive ustedes saben que en la CONAGO, en este Consejo de Gobernadores de todo el país, se está promoviendo algunas reformas a ese sistema para que nos vayamos un poco más en medio, ¿no? Porque estábamos de un lado, ahora nos vamos al otro. Yo creo que tenemos que centrar el sistema en nuestro sistema. Aquí es muy importante platicar con ustedes, voz autorizada, es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. En este sentido, y tomando en consideración que la CONAGO se está manifestando, hay puntos de vista donde dicen, bueno, pues es una actitud totalmente populista para ciertos fines, etcétera, etcétera. Los abogados, los postulantes, no, pues está bien, está correcto, o sea, estamos en igualdad de circunstancias, porque antes el 20 constitucional era muy protector de la víctima, y ahora ya garantiza también los derechos del agraviado. La Comisión de Derechos Humanos, que ha sido partícipe en este nuevo sistema, ¿cómo ha venido recibiendo quejas? Ya nos comentó,
que mucho del otro lado, ¿no? Como que se le da mucha garantía al imputado, en su momento acusado, etcétera, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo la han recibido? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Han emitido recomendaciones? ¿Qué se está trabajando en eso? Bueno, tiene relativamente poco tiempo que entró en funciones en el estado de Hidalgo, y ahora el sistema penal tiene que terminar de resolver con el viejo sistema todo lo que tenga pendiente, y los que ya se iniciaron con el nuevo sistema pues tendrán que seguir. Lo primero que tuvimos que hacer es capacitarnos, o sea, todo el personal de la comisión, todos los abogados, todas las abogadas, nos tuvimos que capacitar porque en un momento dado iban a venir violaciones que antes no existían. O sea, ahora es diferente. Pero a mí me gustaría a este punto explicarles que la Comisión de Derechos Humanos atiende a toda persona. Si tiene alguna violación en contra de sus derechos, tenemos que analizar, porque la Comisión de Derechos Humanos atiende exclusivamente violaciones de autoridades hacia particulares. Si hay una violación de un particular a otro particular tratándose de derechos humanos, no tenemos capacidad para hacerlo, no tenemos las facultades. Nosotros tampoco podemos atender asuntos en donde la autoridad es federal, porque se tienen que ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, nosotros recibimos a la persona, abrimos la queja, orientamos a la persona, levantamos el documento y después lo enviamos a la Comisión Nacional, pero nunca le decimos a la persona, ¿sabe qué? Pues como esto no es competencia nuestra, váyase por favor a la Ciudad de México. No, nosotros somos auxiliares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, hasta ahorita no nos ha tocado dictar ninguna recomendación relativa a lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Es importante ese dato, ¿no? O sea, así es. Sí, guarda relevancia porque efectivamente es un proceso que apenas empieza y que se podría llamar una etapa experimental. Pues yo creo que sí es una etapa experimental, porque ya después de un corto tiempo de estar funcionando ya se están viendo los problemas que tiene, porque caemos ahora en injusticia del otro lado, y yo creo que sí van a prosperar las reformas y vamos a llegar a un muy buen sistema de justicia penal. Maestro, ¿nos podría dar, regresando de un corte comercial, la opinión que tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo respecto de esas reformas? En ese sentido, ¿cuál es la opinión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Nosotros vamos a un corte comercial, regresamos, estamos platicando con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el licenciado Alfredo Sepúlveda. No le cambie, en un momento estamos con ustedes. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Merecemos vivir en un estado de paz y armonía. A través del programa Hidalgo Seguro
Instalamos 800 cámaras de videovigilancia, contamos con 400 nuevas unidades móviles que se apoyan de drones y equipos modernos, así como un avión táctico de última generación para cuidar a tu familia desde el aire y prevenir actos delictivos. Trabajamos con responsabilidad para que Hidalgo crezca, pero queremos que crezca contigo. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos con nuestro muy distinguido presidente. Muchas gracias. Bueno, atendiendo a la pregunta, señor licenciado, que me hacía que cuál era mi opinión respecto del nuevo sistema de justicia penal, como ya lo mencionaba hace un momento, lo considero que está ahora un poco del otro lado. O sea, cuando una persona pudiera ser un delincuente, una persona que pudiera haber cometido un delito, tiene muchas facilidades para poderse escabullir, perdonando la palabra, o sea, porque si no se le demuestra en un término de horas que realmente cometió, si no hay pruebas, pues se le tiene que dejar libre. Inclusive se habla en el sistema de procesos en donde la persona imputada puede estar totalmente libre, y el riesgo que esto tiene, que ya cuando vaya perdiendo el proceso, pues simplemente, a ver, ahora encuéntrenlo. ¿Verdad? Que ahora, por otro lado, este sistema requiere de una policía muy capacitada, de una policía investigadora, de una policía con un nivel técnico elevado, para que entonces sí pudiera funcionar el hecho de que por las pruebas que se pudieran recabar en unas horas, pudiera realmente constituirse una presunción de un delito. Pero muchas veces estamos aplicando leyes, estamos aplicando teorías cuando perdemos el contacto con la realidad. En ocasiones uno va donde los a veces grandes maestros del derecho, que hablan de filosofía, que hablan del deber ser, pues cuando vemos nuestra realidad y vemos algunas leyes o algunas teorías o tesis relacionadas con la justicia actualmente, pues llegan a parecer injustas, o al final llegan a ser injustas, porque la justicia, pues entendida como darle a cada quien lo que le corresponde, pues lo primero que tiene que hacer es dejar una conciencia entre el pueblo de que se está haciendo justicia. A nosotros nos pasa en la comisión, por ejemplo, con los pueblos indígenas, con las comunidades indígenas del estado, en donde ellos tienen pues un delegado ratificado por el presidente municipal. ¿Por qué digo ratificado? Porque tiene que ser el que la población eligió. Porque si el presidente municipal dice, no, yo voy a nombrar delegado o delegada a tal persona, pues no le funciona, porque el sistema democrático en esas poblaciones es muy fuerte. Se reúnen en asamblea, toman acuerdos en la asamblea y dicen, tú vas a ser delegado y él va a ser el delegado. Y normalmente son hombres, no son mujeres, son raros, muy raros los casos en que sean. Entonces, ellos dicen, nosotros tenemos un reglamento y este reglamento se tiene que respetar, pero ese reglamento no lo hace alguien en específico, lo hacen en comunidad. Y dicen, por ejemplo, los domingos tienen que ir a la faena, hay que colaborar para las fiestas patronales, hay que colaborar para lo de la tubería, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, los castigos que ellos tienen a mano para las personas que no cumplen, pues son castigos muy simples. Córtale el agua, amárrenlo, no dejen que sus hijos vayan a la escuela, inclusive expúlsenlos de la comunidad. O sea, son puros castigos contrarios totalmente a los derechos establecidos en la Constitución. Entonces, yo un día platicando con un delegado le decía yo, a ver, todos esos castigos ustedes saben que son contrarios a nuestros derechos ahora humanos. Dice, claro que lo sabemos,
Pero si nosotros no aplicamos un castigo práctico de los que podemos de primera mano hacer, entonces la sensación es que no se hace justicia. Porque si en el momento en que una persona no vaya a cumplir con su faena y nosotros por alguna razón no le impongamos un castigo que ante la comunidad sea correcto el haberle puesto ese castigo, pues simplemente ya las demás personas no van a ir a la faena. Entonces, estoy violando los derechos humanos de una persona, pero estoy protegiendo los derechos humanos de la comunidad. Y ya no le pude contestar mucho. Sí, se basan a sus usos y costumbres. Ajá, era lo que yo iba a comentar. Y bueno, pues siempre es importante velar de algún modo, aunque suene a lo mejor no muy acorde, pero por el bien común. Mire, el concepto de justicia, sobre todo entre los indígenas, es muy fuerte. Tan fuerte que pueden estar trabajando para una empresa o por ejemplo, si es algún albañil o algún campesino y considera que su patrón, como le dicen ellos, quien es el dueño del negocio, de la propiedad, comete alguna injusticia, ellos prefieren morirse de hambre, dejar de ir a trabajar, pero para ellos fue una injusticia y de ahí no lo sacan. Entonces, tienen conceptos de derechos muy arraigados, tal vez nunca han visto una constitución, pero sí saben distinguir lo que está bien de lo que está mal. Maestro, no sé, a lo mejor en algún momento ha llegado a haber algún expediente donde la fe ministerial de cadáver la daba el delegado de la comunidad. Y se debe de tomar en consideración porque ellos tampoco permiten o permitían en su momento a la autoridad ingresar a la comunidad, y bueno, ya no hablemos de necropsia. Mucho menos lo iban a permitir. Adelante. Y es que, bueno, ahorita, maestro, que está usted platicando eso, se me viene a la mente, aquí tenemos municipios muy conocidos en donde el pueblo de verdad es determinante, tan solo, por ejemplo, en las audiencias. Hay municipios en donde a los abogados postulantes, si el pueblo considera que la persona que está dentro, ahí en procuraduría de X municipio, es inocente, de verdad toman las instalaciones. Digo, retomando, es que es muy real lo que dice el maestro y lo vivimos a diario, o sea, no es algo como alejado, es algo muy común. Y bueno, ahí de repente no dejan trabajar al MP, no dejan trabajar al abogado y se ponen en un plan de, no, aquí la justicia va a hacer esto, ¿no? Es más, lugares en donde incluso pues han amarrado a los alcaldes o al juez y ahí, ¿qué opina, maestro, de esos lugares? Bueno, yo creo que en principio tenemos que respetar y después analizar. Que se puede cometer una injusticia por parte de un grupo humano que está fuera de una presidencia municipal, alegando la inocencia de quien es inocente, pero ellos a veces argumentan, ¿cuántos inocentes están en la cárcel y nosotros no hemos intervenido? Entonces, estamos llegando a un momento, y esa fue una de las razones por las cuales surgen estos organismos constitucionales autónomos, es la desconfianza en las instituciones. Sí. Eso creo que es lo que ahora nos ha movido y eso ha fortalecido esas organizaciones mini gubernamentales de los pueblos, de las comunidades indígenas. Hay que recordar que aunque la reforma al artículo 2 de la Constitución, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, pues fue al final originado por el movimiento zapatista de los años 90, de finales de los años 90, y dijeron, usted lee el 98% del texto de ese artículo 2, hay que respetarle sus derechos, ellos tienen derecho a autogobernarse, sus usos, sus costumbres, pero dice dentro del marco de la Constitución, 5 palabras por ahí puestas que significan, si haz todo lo que tú quieras, pero no te puedes salir, que además es lógico. Claro. Pero lo que piensan ellos del artículo 2
es que no tienes a 5. Y otra cosa más, ellos piensan, bueno, es que la Constitución no puede ser mala, la Constitución tiene que ser buena, la Constitución tiene que ser justa. Entonces, por lo tanto, si nosotros pensamos que esto es la justicia, bueno, seguramente que la Constitución nos apoya. En esos foros de abogados expertos, yo les comento, miren, se las voy a poner fácil. Que venga una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una tesis, diciendo que han violado los derechos humanos y por lo tanto tienen que conectarle el agua al señor fulano, no la van a conectar, aunque lo diga la Suprema Corte de Justicia. Y si dicen, manden a todo el ejército, no lo van a conectar. Ahora, si se meten con toda la fuerza pública y todo, ¿en qué consiste? Bloquean carreteras, toman la presidencia municipal, se inconforman, se convierte en un movimiento social. Yo creo que todos esos conflictos tienen que resolverse más allá de la ley, no en contra de la ley definitivamente, pero sí más allá, comprender lo que realmente siente una de las partes y lo que realmente siente la otra parte, y llegar a resolverlo de manera que sea lo menos destructivo posible. Hay un autor de moda, ahora hay una corriente nueva que se llama el neoconstitucionalismo, que es una nueva forma de ver a las constituciones, y dentro de estos autores hay un italiano que se llama Gustavo Zagrebelsky, que tiene un librito así muy pequeñito que se llama El derecho dúctil. Eso significa, dice, el verdadero espíritu de la ley está más allá de la ley. O sea, ya no podemos nosotros estar interpretando una ley por lo que dicen sus palabras, sino tenemos que analizar para qué se hace esa ley, y ahorita que la estamos tratando de aplicar, no vaya a ser que la aplicación de la ley produzca mayores consecuencias negativas que lo que se trataba de prevenir. Entonces, creo que estamos ante un momento histórico, espero positivo, de todos los cambios legales. Estamos regresando a lo que los teóricos le llaman justnaturalismo, o sea, tenemos que entender que las personas tienen derechos por el solo hecho de ser personas. Ahí es donde le dan todo un soporte a los derechos humanos. Por lo tanto, la ley no siempre es justa, y ponían como caso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se instala el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los nazis, y los nazis con sus abogados decían, yo cumplía con mi constitución, yo cumplía con mi ley, y yo siempre actué dentro de la ley. Y le dijeron, en aquellos tiempos, un abogado muy importante, Radbruch, dijo, una ley que al utilizarse puede crear injusticia extrema, no puede ser considerada ley. O sea, que la misma ley debe de se autorregula en relación con la moralidad de la propia ley en el momento en que se va a aplicar esa ley. O sea, no decir, pues así lo dice la ley, lo aplico. Y estrictamente así. Ya no funciona. Me hace pensar, maestro, en el artículo primero constitucional, el principio pro persona, en donde precisamente, bueno, se trata de abarcar ese principio, ese concepto de sensibilidad en la impartición de justicia. Ok, tú cometiste este acto, ¿no?, posiblemente constitutivo de un delito, pero por mi sensibilidad, por humanidad, pues no te voy a aplicar la ley. Puedo hacer una excepción y recurrir a la cuestión de inaplicabilidad de la ley. Ahí rebasaría un poco, bueno, lo que usted comentaba. O sea, si nos vamos a la interpretación estricta del artículo, pues sí, lo llevaríamos a cabo, protegeríamos los derechos humanos, pero hay que ver hasta dónde se puede proteger
sin rebasar o sin violar otro derecho fundamental, considero, ¿no? Porque sí lo hace. A ver, es muy interesante su pregunta, porque cuando dos normas chocan, cuando dos artículos chocan, cuando ya se hace, pues, que se probó que los hechos favorecen la aplicación de tal norma o de tal norma, una de esas dos va a quedar fuera, o sea, no se aplica. Ajá. No se aplica, pues se va a aplicar una, la que es más correcta y justa en relación con el caso. Los derechos humanos normalmente están, perdón por la expresión, agarrados a principios que están por encima de la norma. Los principios están asidos de los valores. Entonces, al meternos a lo que son derechos humanos, nos tenemos que meter a las teorías, y unas son positivistas y unas son justnaturalistas. Y las que van ganando son las justnaturalistas. O sea, aquellas que dicen que toda norma tiene un porqué moral. O sea, toda norma, dice Robert Alexi, un doctor en derecho alemán, dice, para que exista el derecho, la norma debe de tener una pretensión de corrección, dice él, que significa una justificación moral de por qué haces esa norma, y lo otro tiene que tener coercitividad. O sea, no se trata de que la ley no se aplique, no, la ley se tiene que aplicar, pero no se podría aplicar en casos en que su aplicación diera como resultado exactamente lo contrario. Por eso, para redondear esto, cuando dos normas, cuando dos artículos están en choque, uno va a quedar libre, uno va a quedar muerto y uno va a quedar vivo. Pero cuando son los principios los que se tienen que ponderar, cuando son los valores que están detrás de los principios, no pierde un valor ni gana otro valor. Uno se va a aplicar en un 80% y el otro se va a aplicar en un 40%. ¿Sí? Se busca guardar un equilibrio. No hay ganador ni perdedor, ni debe haberlo, porque entonces caeríamos en injusticia. O sea, por ejemplo, el valor salud contra el valor educación. Pues en este caso ganó el valor educación y el valor salud no. Le vamos a dar preponderancia al valor educación, pero el valor salud tiene que estar aplicado en esto mismo. Entonces, es una nueva forma de entender la aplicación de los derechos. Maestro, de verdad que es bien grato platicar en este programa con usted en este sentido, porque realmente estamos entrando a una filosofía y tocamos el punto toral del artículo primero constitucional y nos estamos yendo hacia valores que a lo mejor pueden ser estos tangibles, no tangibles, no los podemos distinguir. Maestro, regresando de un corte comercial, y lamentablemente el tiempo es muy corto en estos espacios, pero sí nos gustaría seguir que nos siguiera platicando respecto de esta cuestión, porque la Comisión de Derechos Humanos se ocupa de analizar los actos de autoridad atendiendo a los valores o a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Muy bien, muchas gracias. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! La información impresa con mayor veracidad,
solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Retomamos la pregunta, licenciado Fernando, para el presidente. Sí es una pregunta, pero consideramos que estamos platicando muy amenamente, muy gratamente este tema que pues a mucha gente le parece de gran relevancia, y más cuando viene de una voz autorizada como es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde nos hace una referencia de la protección de los derechos fundamentales, pero también nos hace una referencia y nos ha hecho un análisis del valor, del valor como tal. Y yo le preguntaba, le hacía este cuestionamiento: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al momento de tener un caso concreto, ¿qué toma en consideración? Si la protección a los derechos fundamentales de la persona o los valores que en ese momento también se pueden transgredir. Bueno, agradezco nuevamente la pregunta. Nosotros defendemos los derechos fundamentales de la persona, siempre. Pero ese derecho nosotros, como si fuera así una pelotita, lo abrimos para verle el núcleo, y el núcleo del derecho siempre tiene un valor. No existe ningún derecho que no tenga un valor. O sea, dentro de un derecho hay una obligación. Necesariamente. Siempre no hay derecho que no tenga una obligación, y no hay obligación que no tenga un derecho. Y dentro de toda esa norma para nosotros constitucional, cuando la abrimos y vemos el núcleo, ahí están uno o varios valores. Entonces nosotros, al defender los derechos fundamentales, llamados ahora en México derechos humanos, estamos defendiendo los valores que contienen. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Cuando uno se da cuenta del valor de los valores que contiene esa norma, entonces la forma de razonar o de argumentar se modifica. O sea, va uno tal vez a sentenciar de la misma manera, si se me vale la palabra dictar una sentencia. Yo no dicto sentencias, dicto recomendaciones y propuestas de solución. Pero como nosotros tenemos que siempre ver la víctima, analizar, en el momento en que está uno viendo un asunto que se comprueba una violación a los derechos fundamentales o humanos, uno, muy bien, dice uno, ¿qué valores contiene esta norma? Este derecho, ¿qué valores contiene? Entonces, muy bien, aquí están los valores. ¿Qué obligaciones contiene este derecho? Ahora, ¿qué derechos y obligaciones tiene la parte afectada o quien afectó en relación con esta norma? Entonces, lo que uno dicta, lo dicta uno siempre pensando en las dos partes. En el que en el que cometió el agravio, en el que cometió la violación, en el que la recibió, y todavía nos tenemos que ir más para allá. ¿Qué tiene que hacer quien transgredió los derechos y qué tiene que hacer el Estado para reparar esos derechos? Tenemos que, en nuestra resolución, pensar en la no repetición, y otra más, tenemos que dar ejemplo, porque se tienen que publicar, se hacen públicas estas recomendaciones, para que se den cuenta un poco de lo que sucede cuando una persona viola los derechos de otra persona. O sea que el poder ver dentro de la norma lo que contiene nos da una posibilidad
de llegar a puntos de justicia más precisos. Y más cerca a una justicia en sí, ¿no? Sí. O sea, más cerca. Hablando de resoluciones, maestro, en las comisiones de derechos humanos, tanto nacionales como la de los estados, pues existen estadísticas, existen números que reflejan a veces, no siempre, la realidad de cómo se están resolviendo, cómo se están atacando estas violaciones a los derechos fundamentales. En el estado de Hidalgo, ¿cómo podríamos dar una estadística, un parámetro? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, primero tendríamos que aclarar que hay 3 áreas de violaciones a derechos humanos. Una, que yo le diría las clásicas para una comisión de derechos humanos, es cuando una autoridad viola los derechos de un particular. Que esa es la parte donde nosotros normalmente operamos. La otra parte es la histórica, que es esa pobreza histórica, es esa desigualdad, es el hecho que en algunas partes de nuestro estado, pues por la situación geográfica, las personas no tengan acceso a educación, a salud, a justicia, cuando menos en la forma en que se debería. Entonces, esa es una violación permanente a los derechos humanos y se tiene que tratar de manera diferente a la otra. Y luego hay algo, una tercera área que nos está complicando la vida a todos, que es la criminalidad. Hay algunas violaciones actualmente, pero causadas por esa actuación y esa acción y esa energía que la criminalidad está apoderándose en un momento dado de vastas áreas del país. Eso hace que nosotros como Comisión de Derechos Humanos vemos de las tres. Nos llegan unas y nos llegan otras. Nosotros estamos atendiendo, por ejemplo, yo le voy a poner el año de 2016, que corre de octubre de 2015 a septiembre del 2016. Normalmente estamos atendiendo a más de 8,000 personas por año. Nosotros tenemos 12 oficinas en el estado, incluyendo la de la central de aquí de Pachuca, una visitaduría móvil, que es una camioneta con un abogado dentro, que se recorre el estado. Nosotros tenemos una ruta de Hidalgo con derechos, que ya dimos una primera vuelta a los 84 municipios y ahorita ya vamos en el municipio 31. Y entonces llega todo un grupo de la comisión a darle pláticas a policías, a entrevistarse con las autoridades municipales, a dar pláticas y cursos en las escuelas. O sea, le dedicamos todo un día a un municipio. Y tenemos otra oficina en el Centro de Justicia para Mujeres, tenemos 12 oficinas. Entonces, son más de 8,000 personas atendidas al año. De esas 8,000, un 17% son las que presentan queja. El otro porcentaje no, porque nosotros, toda persona que llega con nosotros, le tenemos que ver cuál es su problema. Y a veces son problemas que no tienen que ver con los derechos. A veces tienen que ver con los derechos, pero tienen que ser canalizados a otras instituciones para que los ayuden. Entonces nosotros atendemos a todos y los canalizamos a donde llamamos por teléfono, y tenemos un sistema con el que inicié la gestión que se llama RR, respuesta rápida. O sea, ¿de qué le sirve a una mamá que se va a quejar a la comisión que no le dejan inscribir a su hijo, o que no le entregan la boleta de calificaciones porque no ha pagado la cuota? El que abra una queja y en lo que le pedimos a la autoridad que nos dé su informe y se presentan pruebas, etcétera, mejor en ese momento llamamos a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros tenemos enlaces en todas las secretarías, en todas. Entonces, oiga, tenemos una señora con esto, a ver, déjeme ver, mándemela. Entonces,
lo que quieren las personas es que se les resuelva su asunto. Y un procedimiento. Así es. Inclusive cuando yo llego, decía que teníamos un plazo hasta de 6 meses para resolver una queja. Entonces yo desde mi primer informe presenté al Congreso una reforma, pero ¿cómo 6 meses? No, máximo 4, y ahorita voy en 4, y si lo puedo reducir, lo reduzco. No quiere decir que nos tardemos 4 meses. Hay unos que sí, pero en la mayoría tratamos de que no, tratamos de hacerlo rápido. Entonces, de un 100%, un 17% presentan una queja. De ese 17%, el 2% es el que acredita violación de derechos humanos. Y de ese 2%, menos del 1% del total de personas que acuden a nosotros son violaciones graves. Entonces, realmente este es un proceso educativo. Nosotros tenemos 4 responsabilidades básicas, que son defensa, protección, promoción y difusión de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros ahora? Miren, hace 4 años la capacitación llegó a ser de 25,000 personas en todo el estado en un año. Para este año nos pusimos de meta 110. El año pasado tuvimos más de 100,000. Ahorita ya vamos en 117,000 en un año y estamos para el próximo año con 120,000. O sea, yo ya me di cuenta que lo que se requiere es enseñar qué son los derechos, inclusive los cursos. Yo estoy metido también en la preparación de las pláticas y los cursos, porque vi cursos que eran así muy para abogados y dando unos antecedentes. No, ahora estamos teniendo cursos para niñas, niños, adolescentes, para padres de familia en las comunidades, estamos trabajando muy fuerte con los delegados en las poblaciones, en las comunidades indígenas. Entonces, pero en palabras muy sencillas y con dibujitos y, a ver, tú tienes un caballo, ¿qué derechos tienes sobre el caballo? No, pues el derecho de propiedad, es mi caballo. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué obligaciones tienes para el caballo? Darle de comer, que no se te enferme, que tu caballo no se te brinque la cerca y maltrate bienes de otra persona. Entonces, les hacemos comprender que los derechos siempre tienen obligaciones. Entonces, a través de ese tipo de capacitaciones estamos, yo creo, haciendo mucho. Tenemos un teatro guiñol para niños del kinder hasta el 3º de primaria, y del 4º año de primaria y secundaria tenemos cursos de valores. Las maestras nos dicen, hacen falta muchos valores. Tenemos un programa con CONAFE fabuloso. Estamos también iniciando uno con COBAE. Hay índice de suicidios entre los jóvenes que llegan a estudiar sin nada en el estómago, claro, y que se regresan sin nada en el estómago. O sea, realmente tenemos mucho que hacer en cuanto a educación y concientización de todos los, digamos, de todos los estratos que tiene nuestro estado. Maestro, ¿y usted qué pruebas serían las idóneas? Ahorita que nos comenta que solamente el 2% de los ciudadanos que interponen una queja logran acreditar esa violación a derechos humanos. ¿Cuáles serían las pruebas idóneas? Bueno, mire, nosotros no tenemos peritos. No he querido tener peritos en la comisión. ¿Por qué? A nosotros nos llega una queja de una señora que se le murió el niño en el momento de nacer, que considera que fue un descuido del médico, de la enfermera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros recabamos toda la información que nos pueda dar, inclusive la narración de los hechos, y se lo mandamos a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. Entonces, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo nos dice, sí fue un error médico, no fue un error médico, o
En este caso sí vimos un error médico, pero no influyó en la muerte del producto. O sea, se meten a fondo. Entonces, ante un peritaje de estos, como otro tipo, pedimos peritajes a veces psicológicos, de diferentes, sí. Entonces, no nos vamos a lo que dicen. Ahora, si nosotros no reconocemos que hubo una violación a los derechos humanos o nuestra resolución no lleva los alcances que las personas quieren o nos estamos tardando mucho en el proceso, cualquier cosa, la misma ley da como posibilidad que se vayan a la Comisión Nacional. El recurso de impugnación. Exacto, y la Comisión Nacional revisa totalmente y puede mandar a hacer nuevos peritajes y lo que sea, y si nosotros hemos incurrido en una falta, nos lo hace saber. No es raro, y ayer salió una recomendación de la Comisión Nacional en contra, bueno, las da de varias maneras, a veces contra un gobierno de un estado porque no cumplió con lo que le dijo la Comisión Estatal, o contra una comisión estatal porque se está tardando mucho porque hizo algo mal en relación con un proceso. Y todavía después de eso, si la Comisión Nacional no les satisfizo de sus necesidades de derechos, pues ahí tienen lo que hablábamos al principio, la Comisión Interamericana y posiblemente la Corte. Entonces, creo que como nunca hay un sistema de protección de los derechos humanos. ¿En el Estado? No. A ver, ahí va, a nivel interamericano. Lo mismo que está pasando, las garantías que tenemos en México, las tienen en Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala. Pero nosotros somos el país que tenemos el mayor sistema de defensa de derechos humanos. O sea, tenemos 33 organismos estatales, aunque la Ciudad de México no es estado, es una entidad. Entonces tenemos 33, la nacional 34, ningún país lo tiene, ni Brasil. La Corte, maestro, ¿podemos recurrir a ella a la postre de recurrir a la comisión? No, puede ser al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo que puede uno tomar la vía jurisdiccional, al mismo tiempo toma uno la no jurisdiccional, y nosotros en muchos casos tenemos comunicación con los jueces que estamos llevando un caso paralelo, y entonces hay pruebas que se están rindiendo allá o acá y nos hacemos el intercambio. ¿Entre Comisión Interamericana y Corte? No, entre Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo y un juez. Mi pregunta es en el sentido de Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la comisión es un filtro. No puede llegar un asunto directamente a la Corte, salvo con casos. Primero pasa por la comisión. Pasa a la comisión lo estudia, y en ocasiones la misma comisión da una especie de resolución se da cuenta que no tiene caso que vaya a la Corte, o de que el mandarlo a la Corte sería invertir un tiempo en perjuicio de las personas que se están quejando. Entonces pueden pedir la misma comisión algunos medios de protección inmediatos, o sea, pero sí es primero comisión y después de comisión a la Corte. Pero tiene que tener mucho, tener paciencia. Sí, son procesos largos. Muy largos. Pero algunos valen mucho la pena, por supuesto. Porque ponen un ejemplo para todo un país. Y marcan una pauta, ¿no? Marcan un antecedente, y ya lo habíamos comentado en algún principio, o sea, tan es así que en México se tuvo que hacer una modificación a la Constitución, a las leyes penales, etcétera, etcétera. Presidente, vamos rápidamente a otro corte comercial, y ahora sí nos puede platicar respecto de esos porcentajes donde la gente inicia su queja. ¿Cuántos se han resuelto? ¿Cómo se han resuelto? ¿En qué sentido? ¿Regresamos en un momento o no le cambio? En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos.
No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Estamos de regreso. Estamos platicando, como ya lo han podido ver, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, y le preguntábamos al presidente respecto de esas quejas que se logran iniciar por las cuestiones que ya nos había ido platicando, de un porcentaje de un 17% de todas las personas que han llegado a acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuántas se han logrado resolver? ¿En qué sentido? La resolución, como ya lo dijo el presidente, es una recomendación. ¿En qué sentido y qué autoridades son las que recurren más a que sean recomendadas? Bueno, voy a empezar por el final. O sea, después de toda una investigación en un proceso de queja, podemos dictar resolución en 4 sentidos. El primero, que no se encontró ninguna violación. El segundo, que llegaron cuando no son casos graves de violaciones a posibles violaciones a derechos humanos, las partes pueden llegar a un convenio. Decir, bueno, te voy a resarcir, tú querías esto, pues te lo voy a cumplir, etcétera, etcétera. La otra, cuando son violaciones, digamos, no graves, que hacemos una propuesta de solución, así se llama, y al último los casos graves, que son las recomendaciones. Ahora, el año pasado hubo 20 recomendaciones, pero de esas 20, si no me equivoco, 6 fueron por lo siguiente: no en sí fueron violaciones graves, sino que cuando uno dicta una propuesta de solución y no la aceptan o no la contestan o no la cumplen, entonces yo la convierto en recomendación. A lo mejor no proviene de una violación grave, pero el hecho, y la ley lo manda, de que si no le hacen caso a la propuesta, lo elevamos a recomendación. Entonces, más o menos fueron 20. Tenemos casos, unos 8, cuando menos, recomendaciones sobre tortura. Y contestando un poco la pregunta que cómo le hacemos para poder definir, pero qué complicado. Hay un examen universal para comprobar la tortura. Se llama Protocolo de Estambul, que precisamente tiene su origen en Estambul. Ya se imaginarán, torturaron a una persona de manera muy ostensible. Entonces, ese Protocolo de Estambul nosotros lo tenemos que remitir a los pocos lugares donde practican este protocolo. Y este protocolo no lo practica una persona, sino son 2 o 3, porque no solamente tienen que ver los daños físicos, sino los daños psicológicos también. O sea, es un equipo. Entonces nosotros mandamos a hacer el Protocolo de Estambul, nos llega el Protocolo de Estambul y nos dice sí, efectivamente lo torturaron, y nosotros no averiguamos más. Entonces, claro, ya tuvimos un proceso en donde le preguntamos a la autoridad, oye, aquí te están acusando de que hubo
una tortura. Entonces ya cuando nos llega el protocolo, que a veces se tardan meses en hacerlo porque no hay muchos centros, digo, ahora pueden surgir, pero no nos podemos exponer, tiene que ser algo muy confiable. Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de la Ciudad de México, etc. Entonces la mandamos a hacer y tal como esas, así. Ahora, ¿cuáles son nuestros clientes normalmente? Bueno, antes era mucho la Secretaría de Seguridad Pública, porque con el antiguo sistema, todos estos policías investigadores, que a veces eran los que cometían las torturas, pertenecían a la Secretaría de Seguridad Pública. Actualmente están en Procuraduría, pasaron a Procuraduría. Entonces, tenemos actualmente, no es exactamente el que tenga más, pero es Procuraduría, Secretaría de Seguridad Pública, entendiendo no solamente la estatal, sino también las de todos los municipios, pero les platico en Secretaría de Seguridad Pública en general. Más o menos el 50% de todas las quejas eran en contra de la policía. Y ahorita no llegan al 30%. Hemos estado capacitando a las policías en los municipios y sobre todo en los municipios más grandes. Les decimos, porque tenemos los extremos. Por un lado, que entienda la policía que tiene que cumplir con su deber, que si cumplen con su deber no puede ser tortura, que si en un momento dado tienen que perseguir a un presunto delincuente que opone resistencia y tienen que someterlo por la fuerza, lo tienen que someter por la fuerza, si no, no estarían cumpliendo con su obligación. Pero ya cuando lo detuvieron, ya cuando lo tienen, ya no lo deben maltratar. Punto. O sea, eso es de lógica. Entonces, porque mucha policía tiene temor o tenía temor. Inclusive nosotros le hemos regalado a los 84 municipios pósters así con dibujos, con figuras, diciéndole cómo deben tratar a las personas en barandilla, cuál es el trato que le deben dar en general en los procesos. Entonces hemos estado, y ha bajado, les digo, del 50 a menos del 30. Y este año yo creo que va a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Se ha ido más por policía de investigación que por policía preventiva, y antes era la policía preventiva. Entonces, eso es. Otro, Secretaría de Salud. Secretaría de Salud, por problemas en los hospitales, porque no atendieron bien a una persona, a veces hay consecuencias fatales, etc. Y Secretaría de Educación Pública, porque me llega una mamá y que a mi hijo me lo discriminan. Y ese es otro tema que me gustaría, ahorita vamos a ese tema. La discriminación es muy importante. Pero entonces esas son más o menos las autoridades generales con las que más tenemos recomendaciones y quejas, etc. Pero también debo aclarar una cosa. Yo estoy en constante comunicación con los secretarios correspondientes y créanme, ellos están comprometidos y preocupados cuando ocurren estos hechos. Ellos saben lo que significa, hasta para ellos, ya hablando desde el punto de vista muy humano y hasta egoísta, de decir, es que si en mi ámbito se están cometiendo muchas violaciones, claro, me puede costar hasta el puesto. Sí, entonces, sí. No, responsabilidad. No, trabajamos juntos, están ellos cooperando muy bien, ellos nos permiten que capacitemos, nos solicitan que capacitemos y que demos cursos, y etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que llega a suceder es personas que trabajan dentro de las instituciones, pues que no tienen el sentido de responsabilidad o no entienden de lo que se trata. Entonces ellos son los que nos causan los problemas. Así es. Pero quiero aprovechar para decirles lo siguiente. Ustedes saben que CONAPRED atiende todos los casos de discriminación. CONAPRED es una comisión. Exactamente. Entonces,
En el estado de Hidalgo hay una ley de combate a la discriminación y ahí dice que quien se encargará de hacer cumplir esa ley es la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo. Entonces nosotros tenemos esa doble función. Por un lado, violaciones a derechos humanos generales y específicamente violaciones a, cuando hay discriminación, que también es una violación a los derechos humanos, pero nada más que en discriminación sí podemos ver casos de un particular contra otro particular. ¿Cómo qué ejemplos serían específicos de discriminación? Que no dejen entrar a una persona a un restaurante, por ejemplo, porque así trae su atuendo medio indígena, o porque está morenito, porque trae a lo mejor un arete, o sea... ¿Cuestiones de equidad de género también? También cuestiones de equidad de género puede haber discriminación. A mí me discrimina por ser mujer, por esta razón, esta razón, esta razón. Ahora, tuvimos hace un par de años casos de que en las redes sociales aparecieron personas que discriminaban a otras. Una persona que estaba allá por la Huasteca dijo que ayer eran una bola de, o sea, despreciando a las personas. Y luego otra persona, más o menos en esas épocas aquí en Pachuca, una funcionaria pública que se expresó mal de sus compañeras de trabajo y les pusieron lady tal y lady tal. Bueno, nosotros nos metimos al asunto y nosotros hicimos un boletín de prensa y también hicimos un comunicado reprobando totalmente ese tipo de discriminación en las redes que les llaman, yo no sé por qué les llaman redes sociales, pero son las redes sociales, tal, y ¿saben una cosa? Santo remedio. No se ha vuelto a aparecer ninguna ley. O sea, yo creo que nosotros, tanto en asuntos generales de derechos humanos como en asuntos de discriminación, nuestra función es que ya no se repitan. Esa es la meta, no tanto el castigar. Bueno, si castigamos, por decirlo de alguna manera, es para que no se repita, no por el hecho de castigar a alguien en especial. Nos interesa más la reparación del daño, que tomen cursos de derechos humanos, etc. Por eso quería tratar el tema de discriminación, que es muy importante. ¿El abuso de la autoridad, maestro? Bueno, a ver, ahí es todo un tema, porque se ha desaparecido en algunas legislaciones lo de ultrajes a la autoridad, porque cada vez que había una manifestación de grupos activistas, de lo que sea, y agarraban a alguien y la policía medio lo ponía en orden, los acusaban de ultraje a la autoridad y ese era el delito clásico para poderlos guardar durante unas horas. Entonces, por un lado, para mí en lo personal, no me gusta que le llamen ultrajes porque eso de ultraje como que no es una palabra ya muy usada, sino sería faltas a la autoridad o algo por el estilo. No debe de desaparecer ese delito. Pero como todo, si vamos a desaparecer una ley o una institución porque de vez en cuando es usada en forma injusta, pues nos vamos a quedar sin leyes y sin nada. Entonces lo único que tenemos que hacer es muy objetivos, porque y ustedes lo han visto también. Por ejemplo, está la autoridad tratando de resguardar unas instalaciones y a veces la gente se pone en un plan diciendo pégame, sácame sangre de la cabeza para que saquen una foto y al otro día diga represión y entonces nos des más argumentos para seguir moviendo todo esto que quién sabe para que sea. Entonces yo siento que México tiene unas leyes en verdad envidiables, desde nuestra Constitución de 1917 a muchos otros ordenamientos jurídicos, que en ocasiones se han utilizado para hacer mal, para ser injustos, o no se han utilizado. Eso no tiene que ver con la Constitución, ni con la ley, ni con las instituciones, tiene que ver con las personas que
que no tienen el nivel moral para ocupar determinadas posiciones. Ese es el punto. Maestro, a ver, retomo ese punto último. Dice usted, personas que no tienen el nivel moral para ejercer ciertas funciones. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos también tiene esa facultad o esa atribución para resolver ese tipo de asuntos, por ejemplo, donde hay personas que están ejerciendo ciertos puestos, llámele usted en Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o llámele usted en Secretaría de Salud, y que de alguna manera, porque de verdad me ha tocado ver mucho como abogada ese tipo de asuntos en donde a veces hay mucho abuso de poder en contra del subordinado. Es decir, si tú subordinado te defiendes, o si tú subordinado pues me caes mal porque simplemente yo considero que eres hasta mejor que yo, suele suceder, y entonces armo toda una campaña contra ti. ¿Es competente Derechos Humanos, por ejemplo, armo toda una campaña subordinado, ¿no? A lo mejor de difamación, armo toda una campaña abuso de mi poder, ¿no? Tú que también eres director, tú ayúdame. Ahí, ¿es competente la comisión o no es competente para resolver ese tipo de asuntos en donde a veces va inmiscuida, por ejemplo, no sé, alguna violencia de género, si se trata muchas ocasiones contra una mujer? ¿Es atribución, facultad de la comisión? Si es atribución, y después me voy a ir un poco atrás, si es atribución, inclusive nosotros podemos pedir que se le inicie un proceso dentro del sistema estatal, especialmente para funcionarios públicos, la ley de responsabilidades, que puede terminar no solamente en que lo destituyan del puesto, sino que quede inhabilitado por un número X de años para poder trabajar en la función pública. Pero me voy a regresar a su pregunta original. Sí puedo, siempre y cuando no se trate de un problema laboral. O sea, si llega una mujer acosada, maltratada por su jefe, no, y viene a quejarse de que le están violando sus derechos, sí soy competente. Pero si ya hay un despido, ahí no me puedo meter. Yo me puedo meter en la violación a los derechos, pero no me puedo meter en el proceso laboral que se pudiera dar por un despido. Si se violan sus derechos laborales. Sin embargo, si hay un proceso laboral de este lado, no impide para que analicemos nosotros exclusivamente la violación de los derechos. Por ejemplo, dieron de baja a una mujer porque al saber que estaba embarazada. Bueno, por un lado a lo mejor hay un procedimiento laboral, pero el hecho de que la hayan dado de baja por su condición, claro que nosotros vemos eso. Presidente, lamentablemente el tiempo, se nos ha recortado mucho. Es verdaderamente grato para nosotros estar platicando con usted. Esperemos que en alguna otra ocasión nos haga favor de venir a platicar con nosotros, porque los temas que hoy tocó usted son tan sensibles, son tan poco tocados, de verdad. O sea, la cuestión de los derechos humanos transgrediendo algún valor, el valor dentro de un derecho, ya estamos hablando de cuestiones profundas que implican necesariamente un estudio y un análisis más completo. Yo me sentiría muy agradecido con usted si en alguna otra ocasión nos acompaña a una plática respecto de ese tema, que creo que pocas veces se habla en ese sentido. Pero los presidentes de las comisiones, los funcionarios tratan de resaltar a como de costa su trabajo, y está bien, o sea, de eso también es bueno. De aquí se hablan y se tratan puras cosas positivas, pero este tema sí me dejó muy inquieto y esperemos contar con su presencia en otra ocasión. ¿Algún mensaje que le pueda dar a la ciudadanía y dónde los podemos contactar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo? Bueno, pues el mensaje que quisiera yo darle a todos los televidentes es que los derechos humanos son asunto de todos, que los derechos humanos es el respetar los derechos de los demás, para que nos respeten nuestros derechos,
es el cumplir con nuestras obligaciones. Crear conciencia, porque no debemos cumplir los derechos por miedo a una autoridad. Debemos de cumplir con nuestros derechos y obligaciones porque sabemos que es en beneficio de nosotros mismos y de los demás. Que los derechos humanos empiezan en la casa, con la familia, con nuestros vecinos, que nosotros debemos de ser cada uno, hombres y mujeres, defensores y protectores de los derechos humanos, que nosotros podemos recurrir a instancias que no cuestan ningún dinero y que no necesitan de abogados para defendernos, como es cualquiera de las 12 oficinas de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Hidalgo. Nosotros tenemos una página, si ustedes se meten a alguno de los buscadores, para no darles métanse a los buscadores, métanse a Google, métanse a Chrome, y ahí pónganle Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, y ahí están todos nuestros teléfonos, todos nuestros domicilios. Pueden levantarse quejas por internet, por teléfono, de manera anónima, lo que quieran. Nuestra función es defender y proteger los derechos de todas las personas. Muchísimas gracias, yo les agradezco animadamente con ustedes y entender que del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento a nuestras obligaciones depende que nuestros hijos y nietos vivan en una sociedad más justa. Presidente, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Nos ha resultado muy satisfactorio el tener la oportunidad de presenciar cómo usted ha transmitido tanto conocimiento y sobre todo esa confianza a la ciudadanía, de que sabemos que tenemos un presidente con trayectoria y con conocimiento que nos va a respaldar como ciudadanos, que el día que queramos interponer una queja por violación a derechos, esta institución está encabezada por una persona con amplia experiencia, trayectoria, pero sobre todo con mucha sensibilidad y sentido humano. Nuestro presidente, el maestro Sepúlveda. Y mucho conocimiento, la verdad, yo estoy impresionado. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. De verdad, nosotros continuamos. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. Septiembre, mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano. Pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México! El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo. Arco TV, transmitiendo desde Zapotlán de Ángeles, Hidalgo.
mes de la patria. En septiembre, a la mayoría de nosotros nos sale lo mexicano, pero nosotros somos mexicanos de tiempo completo. Arco TV Hidalgo, hecho en México y muy bien hecho. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¡Que viva México!